Texto narrativo. La finalidad del texto narrativo consiste en contar hechos reales o ficticios que suceden a unos personajes en un espacio y en un tiempo determinados. Generalmente, los hechos narrados se estructuran en tres partes: planteamiento, nudo y desenlace, y normalmente siguen un orden cronológico lineal, es decir, se presentan los hechos a medida que van sucediendo en el tiempo. La estructura del texto narrativo está compuesta por tres partes. Introducción. Sirve para introducir los personajes. Nos presentan una situación inicial, un conflicto que le sucede a unos personajes en un tiempo y en un lugar determinados. Un ejemplo podría ser: a medianoche, que es el tiempo, una multitud de personas, que son los personajes, invaden las calles de San Bernardino, que sería el lugar, dando gritos de protesta. Nudo. Se desarrollan los acontecimientos planteados en la introducción. Los personajes se ven envueltos en el conflicto y actúan en función del objetivo que persiguen. Un ejemplo podría ser: al llegar al patio, que sería el lugar, unos soldados, que son los personajes, apuntaban a la multitud. Sonó un disparo y cayó un soldado, y aquellos dispararon contra la multitud. Desenlace o solución de la situación planteada. En esta parte del relato se resuelve el conflicto de la fase inicial. Puede tener un final feliz o trágico, positivo o negativo. Ejemplo: los soldados siguieron avanzando y la multitud retrocedió. Elementos que forman parte del texto narrativo. El narrador es quien cuenta los hechos o la historia. El narrador puede ser un narrador omnisciente, visión total del relato, ajeno a los hechos. El narrador omnisciente conoce a la perfección lo que hacen, piensan y sienten todos los personajes. Incluso en ocasiones interviene para opinar sobre los hechos ocurridos o sobre el modo de ser de los personajes. El narrador puede ser un narrador omnisciente, visión total del relato, ajeno a los hechos. El narrador omnisciente conoce a la perfección lo que hacen, piensan y sienten todos los personajes. Incluso en ocasiones interviene para opinar sobre los hechos ocurridos o sobre el modo de ser de los personajes. Un narrador observador externo relata los hechos desde afuera, sin participar en la historia. Es el narrador testigo u observador que se limita a recoger en la narración los hechos tal como suceden, sin añadir ni quitar nada, como si fuera una cámara de video, y lo mismo actúa con los personajes, que solo son conocidos en el relato por lo que ellos hacen y dicen o por lo que otros personajes nos cuentan de ellos. Un narrador observador externo relata los hechos desde afuera, sin participar en la historia. Es el narrador testigo u observador que se limita a recoger en la narración los hechos tal como suceden, sin añadir ni quitar nada, como si fuera una cámara de video, y lo mismo actúa con los personajes, que solo son conocidos en el relato por lo que ellos hacen y dicen o por lo que otros personajes nos cuentan de ellos. Un narrador que cuenta su historia, en este caso el narrador es un personaje más, es el personaje principal ya que es el protagonista. Un narrador que cuenta su historia, en este caso el narrador es un personaje más, es el personaje principal ya que es el protagonista. La ambientación incluye el espacio o lugar en el que se desarrollan los hechos y el tiempo. Los personajes son las personas, los animales o las cosas que intervienen en el relato. El protagonista es aquel personaje principal que se enfrenta al conflicto. El antagonista es aquel que se opone a la acción del protagonista. Los personajes son las personas, los animales o las cosas que intervienen en el relato. El protagonista es aquel personaje principal que se enfrenta al conflicto. El antagonista es aquel que se opone a la acción del protagonista. La ambientación puede ser externo, tiempo histórico en que se desarrolla la acción; interno, orden cronológico en que suceden los hechos del relato. Puede ser cronológico lineal, si la acción sucede de principio a fin; retrospectivo, si regresa al pasado desde un punto de la acción concreta. Es el caso de las novelas policíacas; anticipativo.